momento de ampliar la información que veíamos en la nota. Vamos a hablar, por supuesto, sobre el voto joven. ¿Qué tan importante es? Como todos los votos para estas elecciones congresales 2020, estamos en compañía de Marco Torres Paz, especialista en comunicación política, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señor Torres? Mierda, ¿cómo estás? Un gusto cerrando esta temporada, pues, de estas elecciones. Así es, a solo 2 días ya de este proceso electoral particular, extraordinario, como su propio nombre lo dice, no podemos dejar de hablar de uno de los grupos más importantes, los jóvenes. Muchos de ellos, como vimos en la nota, van a sufragar por primera vez. Recuerden que están incluidos en el padrón electoral aquellos que incluso cumplan 18 años el mismo domingo 26 de enero. Así es. Sí, como tocábamos en anteriores entrevistas, Mirta, este es un grupo etario muy numeroso, el más apetecible por los partidos políticos, por los candidatos, pero al cual es muy difícil entrar. Los jóvenes, como características principales, no creen en la política, no creen en los políticos. Ahora se ha hablado mucho y se habla mucho del voto millennial, ¿no? Que siempre últimamente ha estado muy en boga. En cuanto a los jóvenes conectados con smartphones, básicamente de grandes concentraciones urbanas como Lima, Trujillo, Arequipa, las grandes ciudades del Perú. Hay otro joven votante rural que tiene otra lógica, pero digamos, en las ciudades, los partidos, y te lo digo porque he viajado a nivel nacional en esta campaña, han apostado mucho al tema del WhatsApp, al tema del Facebook, al tema de los mensajes, al tema de los videos, al tema de las canciones, digamos, en clave joven, para poder llegar a este electorado, que es profundamente desconfiado. Claro, justo en eso quería hacer una precisión, ¿no? Porque la desconfianza no es lo mismo que la desafección, ¿no? En la actualidad vemos que hay jóvenes que sí están interesados en política, quizás no se identifican con un partido político, no tienen alguna preferencia por los candidatos que ofrecen las agrupaciones, pero sí están en la espera activa de un cambio, ¿no? Y quieren ver mejores resultados, y eso en combinación con lo que usted mencionaba, ¿no? El día a día y cómo se mueven y las plataformas que utilizan. Así es. Y son jóvenes, podríamos decir, en su consideración, más informados que jóvenes de repente de hace 20 años. Diríamos que hay una minoría informada que yo calculo está en un 5% de los jóvenes, que son los jóvenes cuyo perfil es de universidades de calidad, universitarios. Estos jóvenes, ¿te acuerdas que salían a marchar hace algunos años? Que son profundamente interesados en política. Menos de un año. Sí, claro. Profundamente interesados, incluso están participando en algunas listas o tienen muchas amistades, muchas relaciones en algunas listas. Pero también hay una gran masa de jóvenes a las cuales no han sido incluidas en el mundo de los partidos. Acordémonos de algo, Mirta. Estas elecciones también, por la naturaleza de los acontecimientos de septiembre, fueron convocadas con mucho apresuramiento. Entonces, las listas fueron hechas y armadas a trompicones, y generalmente han puesto a los jóvenes por cumplir las cuotas, tanto de género como de joven, ¿no? Así es, recordar que hay una cuota electoral para jóvenes, ¿no? Exacto. Dentro de cada lista presentada. Definitivamente creo de que dentro de las características que he visto en la campaña se ha hecho muchas canciones, tratando de colar o filtrar mensajes a través de un lenguaje más asequible a ellos. Recordemos que grandes cantidades de jóvenes no saben, por ejemplo, quién es la ministra ministra del Ambiente, o el funcionario tal o el funcionario cual, pero sí saben sobre los personajes de los realities, sobre los personajes de la farándula. Ojo, es un fenómeno no solamente del Perú, eso es un fenómeno que viene en casi toda Latinoamérica. Claro, pero ¿qué significa eso último que usted menciona? Que el candidato o la candidata, las agrupaciones políticas tienen que acercarse al joven a través de ese tipo de personajes, a través de tipo de... Por ejemplo, realidades. Han adecuado. Te voy a poner 2 ejemplos un ejemplo cursi. Hay candidatos que han hecho canciones con Wisin y Yandel, hay candidatos que han hecho canciones con Maluma, hay un candidato con el número 4. ¿Con autorización de Maluma y de Wisin y Yandel? La verdad que no sé, pero es un Habría que ver también en qué circunstancias, el tema de los derechos de autor, ¿no? Por supuesto. Pero un poco mitad en serio, mitad en broma, cuento la anécdota. Hay un candidato, esto es en provincia, un candidato número 4 que ha hecho un riff con Felices los 4. O sea, con eso te digo todo. O sea, eso resume un poco que en la premura del tiempo y de la falta de planificación de las campañas, porque digamos la campaña normal debió durar 6 meses. Claro, esta es una campaña de plazos reducidos. Entonces, ¿no? Ya en el vale todo han apelado a eso. Y hay otra situación.
digamos, a escasas horas, algunas empresas están hablando de 30-40% de indecisos. Entonces, muchos jóvenes van a tomar la decisión en estas horas, o la noche anterior, o en la misma cola del colegio. Jóvenes y no jóvenes, ¿eh? Sí, basados en su grupo de referencia. ¿Te acuerdas que hablábamos del grupo de referencia? Sí. El papá, la mamá, los compañeros del trabajo, los compañeros del barrio, el enamorado, la enamorada, en fin, o sea, su grupo más inmediato de influencia social van a ser los que influyan en ellos, no porque ellos tengan una decisión tomada, sino porque simplemente les recomendaron a última hora, ¿no? Eso es lo que se llama la corrida de votos. Entonces, yo creo que los partidos políticos y las campañas para lo que se viene deben tomar sus precauciones y deben planificar con mayor antelación este tipo de consideraciones. Claro, por más que la convocatoria haya sido reciente, ¿no? Que sea un proceso particular, digamos, no estaríamos en tantos aprietos si es que hubiese un trabajo partidario, de militancia, ¿no? Bueno, nuevamente con eso que se dice siempre, con partidos más sólidos, que tienen efectivamente esta llegada a los jóvenes, no por el voto, sino porque ven en los jóvenes un grupo interesante con potencial para trabajar. Han desfilado, lo conversamos fuera del aire, por este mismo set, jóvenes muy capaces, claro, que están en este momento postulando para ocupar un curul en el Parlamento. No, y otra cosa positiva, Mirta, es que el militante joven, cosa que he visto más en esta elección, se ha encargado de las redes sociales. El militante joven ha sido básicamente el... Los ha acercado a ese espacio. Claro, al community manager, son los community managers, ya, digamos, filtran los grandes mensajes o los duros mensajes de los partidos en clave joven, mucha animación, mucho GIF, mucha canción. Entonces, eso es positivo porque involucra al militante joven en este tipo de comunicación política a este grupo específico. Ahora, me preocupa un poco lo que mencionaba sobre el vale todo, ¿no? Respecto a los plazos reducidos y a las campañas y cómo llego al joven y de pronto hago una canción sobre esto, sobre lo otro, y cómo ese tipo de camino puede desviarnos de lo que deberíamos promover, que es un voto informado. Ojo, que voto informado no significa tampoco que sea una campaña aburrida, ¿no? Una campaña que no pueda llegar a los jóvenes. Puede dar información con mucha creatividad. ¿Cómo llegar a ese punto? Pese a que ya estamos a 2 días y que digamos, esta no es una tarea ya para... Definitivamente. Para encomendar, ¿no? Los jingles, las campañas publicitarias, las canciones ayudan mucho. Quiero poner un ejemplo negativo, aprovechar el de lo que no se debe hacer. De lo que no se debe hacer, así es. En Trujillo, no voy a decir candidato ni partido, hubo un candidato que apeló a, digamos, este tipo de activaciones con chicas que, digamos, han sido criticadas por movimientos feministas, movimientos de mujeres. Incluso tengo entendido que el Jurado Electoral Especial de la Libertad multó a este candidato con varias OITs. Lo cual está bien, porque es una señal de no utilización de la imagen femenina en este tipo de cosas, ¿no? Con respecto a lo que me dice, sí, obviamente los partidos deben preocuparse en capacitar en llegar a este electorado millennial, a este electorado joven, ¿no? Recordemos algo, se ha reemplazado los grandes mítines, los grandes oradores, los grandes hombres del siglo XX, los Belaúnde, los Aya de la Torre, en fin, por un aparatito llamado smartphone. Entonces, mucho se ha apelado al videíto de 20 segundos, al Facebook Live, al mensaje de WhatsApp, porque es un joven que es difícil de movilizar o muy poco motivado a movilizar. Entonces está en la comodidad de su casa, en su zona de confort y le gusta recibir todos los mensajes colados o filtrados. Claro que sí. Ahora, llegar al lector joven no es solo hablar su lenguaje, es también conocer sus necesidades. Exacto. En ese sentido, ¿qué tanta relación o qué tanto conocimiento, conciencia tienen las organizaciones políticas sobre las necesidades de nuestros jóvenes actualmente? Yo diría que muy poca. Generalmente los grandes temas de esta campaña han sido los temas políticos, los temas macro, los temas pro, los temas anti. Ha habido mucha... Lucha anticorrupción, por ejemplo, pero no se habla sobre los ninis, ¿no? Los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son un gran porcentaje en nuestro país. Exacto, y ese sector, digamos, espera de la clase política respuestas. Obviamente, como tú bien decías, no solamente es un tema de forma, sino también hay temas de fondo, ¿no? Y siempre se ha ligado, lo que siempre conversábamos en anteriores ocasiones, no solamente de esta juventud, sino de todas las juventudes. Por supuesto. Todas las juventudes siempre han estado ligadas al cambio, tradicionalmente, ¿no? En Perú y en el extranjero. Muy bien, bueno, finalmente, ¿qué podría usted agregar sobre este electorado particular, importante, que no es indiferente de la política, que puede en este momento quizá no encontrar una oferta atractiva, ¿no? ¿Qué tarea pendiente habría para las organizaciones políticas? Yo creo que deben entrar en el tema de la capacitación del voto millennial, en el tema de
primero hacer investigación, detectar cuáles son las reales necesidades de estos grupos de 18 a 25 generalmente, y sobre todo los que se vienen. Ahorita hay chicos que tienen 16, 17, tienen DNI amarillo y van a ser los votantes del 2021 y del 2022. Entonces, no se sabe que hay que investigar. Hay que conocerlos. Hay que conocerlos y en base a esa investigación plantear estrategias y productos comunicacionales atractivos a ellos. Perfecto, comunicar y también a trabajar luego por este grupo poblacional. Muchísimas gracias Mirta, a ustedes, por gracias. habernos acompañado. Hemos conversado con Marco Torres Paz, especialista en comunicación política.